Buenas gente, esto es Tabureteo, el podcast de Taburete Social, donde lo social se cuela en todas partes, incluso en algo que hemos dejado aparcado sin darnos cuenta, jugar. Hoy venimos con una pregunta simple pero incómoda. ¿Cuál fue la última vez que jugaste? Hoy se sientan en taburete Violeta González y Darío Salazar. Bienvenidos. Nos hace muchísima ilusión teneros por aquí. El dúo detrás de Corre en Corro, un proyecto que recupera y revitaliza juegos tradicionales para promover un ocio alternativo, saludable, sostenible, que teje lazos entre generaciones. Muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, chicos. Nada, gracias a vosotras por invitarnos y por tener este espacio. Muchas gracias, sí. La verdad que un placer. Vamos a empezar, si os parece, con una dinámica para romper un poquito el hielo. Le hemos llamado la mochila del juego. Imaginaos que llegáis a una plaza y se forma un círculo a modo corro de la patata. Solo podéis llevar 3 cosas en esta mochila: una idea, una escena y una regla de oro. ¿Qué meteríais? Ujú. Si quieres, dale tú primero. ¿Verás tú? ¿Sí? Sí. Venga, Sí. pues en cuanto a la idea, vamos, yo si estuviera en un corro, lo primero que diría y que decimos mucho es: no vale frustrarse. No vale frustrarse con el juego, no vale frustrarse con los primeros intentos, porque forma parte del aprendizaje disfrutar del juego, fallar una y otra vez y seguir intentándolo. ¿Y tú en cuanto a la idea? Sí, como la idea, como de que entendieran con el juego, ¿no? Como que todos los juegos, por muy tradicional que sea, porque es un poco como el palo que llevamos, se pueden adaptar y se pueden cambiar en cada momento, ¿no? Que es un poco, se puede improvisar durante el juego. Y eso es una parte muy bonita de ello. Ujú. Qué guay. Dale, Hago un dale. paréntesis, me ha gustado mucho. El otro día estuve en una charla y hablaban justamente decían, ¿no? El consejo que era es equivócate fuerte, ¿no? Es una chica que ella es, bueno, actriz, especializada en temas de improvisación y decía esto, ¿no? Como consejo de equivócate fuerte. Entonces creo que es aplicable a todo en la vida, como bien decíais ahora, de no frustrarnos. O sea que muy buen consejo. Completamente. Muy bien. Nos habéis dicho también escena, ¿no? Correcto. Y regla de oro. Regla de oro. Mm, Sí. ¿Qué regla de oro? sí, la regla de oro, no sé. Sobre todo eso, yo creo que la de no frustrarse o enfadarse cuando se pierde, ¿no? Que es sobre todo cuando se aprende, Ujú. cuando se aprende a jugar. Y que la mayoría de juegos siempre estás aparte de ganar y perder, ¿no? Pero no tiene por qué ser negativa, sino que tiene que, pues, puedes aprender mucho de perder, ¿no? Y volver a intentarlo y volver a intentarlo, ¿no? Intentas tirar una peonza, hacerla rodar y nunca te sale a la primera. Exactamente. Y vuelves a tirarla hasta que, ¿no? Como superas esa frustración, que es un poco aplicable a la vida también, con Ujú. proyectos las que nos surgen, hasta que al final la ves hacer rodar y dices, wow, la Ujú. alegría que ven, ¿no? Los peques, incluso los mayores, que hace tiempo que no la tiraban, pues es muy bonito. Ujú. Bueno, hemos Qué guay. asumido que Peonza en Zaragoza, que sabemos que sois de Zaragoza, se llama Sí. así. Como en cada Sí, Sí, sitio se llama una sí. cosa, Sí, ¿no? ¿sí? Ah, sí, vale, sí. genial. Yo, la otra forma que había oído de llamarla, galdufa, ¿puede ser? El Lufa, En esa no. Extremadura Mm, sabemos que se llama repión, en algunas ah, zonas de Murcia es zompo, trompo, depende. Por eso a cada sitio que vamos preguntamos, porque cada juego tiene No su conocía yo esa. particularidad. ¿Cómo has Yo me dicho? acuerdo. Gale- Galdufa, me lo decía mi madre. ga- Yo es que piqué muchos techos de tirar peonzas para arriba, la verdad, en la época. creo que Qué en bueno. catalán es baldufa, con Ah, B, creo, ¿eh? es verdad, Sí, esto. Vale, vale. Vale, pues ya sabía yo que algo me quería así. sonar. Pues Bueno, mira, igual todos los que perfecto vamos, ¿no? saberlo, porque al final vamos aprendiendo a cada sitio que vamos Pues sí, y qué siempre guay, nos sorprende. qué Ujú. guay. Muy bien. ¿Qué os gustaría que la gente entendiera sobre el juego en una frase? Mm, ¿Qué nos gustaría que la gente entendiera sobre el juego? En una frase. Sobre la frase. Pues que el juego forma parte de la vida de peques y de la vida de adultas, y que abandonarlo solo nos hace estar menos vivas y estar menos conectadas con quienes somos, creo. Muy bien, muy potente. Qué bueno, qué guay. Contad, bueno, vamos a preguntaros ¿por qué creéis que el juego en general une generaciones? Pues Está por esa parte, ¿no? De tanto como a los adultos se nos olvida mucho jugar,
cuando pasamos a la adolescencia, ¿no? Que es un momento en el que nos estamos quizás reafirmando como adultos y nos da bastante vergüenza como jugar a estos juegos infantiles que se consideran, ¿no? Malamente considerados infantiles, realmente. Entonces, esa parte de poner al juego como nexo común y de que no, como que tanto los adultos como desde esa parte melancólica que quieren volver a jugar y recuerden esos juegos, es como la parte que les une con los pequeños que quizá no los conocen, ¿no? Entonces, en Ujú. como eventos vemos muchos adultos diciendo: "Guau, lo vuelvo con la peonza", ¿no? Porque es un ejemplo como muy hace 20 años que no tiro la peonza, ¿no? "Mira, ven, 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 hijo, mira, esto era un juego que yo jugaba de pequeño", y como está como esa unión ahí entre el padre Qué y guay. el hijo, o incluso el abuelo. El Sí. abuelo también, claro. Ujú. Qué Personas de guay. 80 años que hacía ya 40 que no tiraban la peonza, ¿no? Y vuelve a Sí. coger la peonza y la tira y a la primera le hace la consigue rodar. Mm. Sí, como también la memoria del cuerpo, ¿no? De haber Sí. jugado y como que las manos que tocaron esa peonza o esas chapas o esas canicas, de repente vuelven a conectar con ese elemento y vuelve a salir ese movimiento, ¿no? Sin haberlo hecho Ujú. durante muchísimos Tenía años. guardada ahí la memoria muscular de hace Mm. Sí, sí. Total. Es curioso, yo me acuerdo, es que de verdad esto me ha pasado a mí, porque hace no mucho cogí una peonza y hasta la forma de enrollar la cuerda, o sea, me salía solo, de tantas veces que la había cogido, o sea, la forma de poner los dedos, todo esto, me salía solo, la verdad. Y Ujú. dije, madre mía, el obligarse. cuerpo. Sí, sí. Totalmente, total. ¿La conseguiste hacer rodar a la primera? No, la verdad que no, pero enrolarla sí que la... Que la enrolaste bien. Sí, esto sí, esto sí. Pero Qué bueno, bueno. Hay que seguir intentándolo. hay que Eso es. intentarlo, sí. Muy bien. ¿Qué norma creéis que hace que el juego sea inclusivo, perdón, y nadie se sienta fuera? Mm, Pues para nosotros mucho es como entender que no, el juego tradicional es de todas y para todas, ¿no? Se ha creado con los elementos de la tierra, lo que había ahí concretamente, ¿no? Que muchas veces era basura, como chapas y otros elementos. Y hacerlo inclusivo pasa por un proceso de decir qué capacidades y qué habilidades tengo yo para interactuar con este elemento, ¿no? Pues una persona que a lo mejor está en silla de ruedas o que tiene otras dificultades de movilidad va a tener que adaptarse o va a tener que pensar como grupo qué juegos puede estar esa persona incluida para jugar, ¿no? Igual que a lo mejor dentro de la normatividad, pues podemos tirarnos al suelo y estar con el barro y demás, pero cuando trabajamos, ¿no? Cuando estamos con este tipo de colectivos, siempre es muy importante tener esa mirada de que todos los juegos tienen que ser inclusivos y si para ello tenemos que destradicionalizar, es decir, cambiar los usos, creo que también pasa por hacerlo, ¿no? Para que sea realmente inclusivo. Totalmente. Y Muy eso pasa bien. mucho pero también, ¿no? Como que siempre están establecidos juegos para hombres o para mujeres, entonces hacer esa revisión de esa tradición, pues también pasa por hacerlo inclusivo. Ujú. Con canciones, por ejemplo, de comba, que muchas son bastante machistas, o ¿no? Entonces, como Vi un vídeo en el que realmente decía, o sea, iba como diciendo la típica canción que jugábamos todas de cuando éramos más pequeños y recuerdo que, o sea, la decía como poco a poco, ¿no? El gato que mata, no sé qué, o sea, como que eran palabras que eran como, o sea, canciones que cantábamos tan alegremente siendo niños ostras, me quedé pensando un buen rato en plan, ostras, ¿cómo no se ha dado una vuelta a todo esto? O por lo menos era totalmente normalizado cuando jugábamos a eso. Sí, sí, sí. Yo creo que ahí nosotras nos encontramos un poco como en una, ¿no? Como en una frontera, ¿no? En el sentido de que sí que valoramos mucho el patrimonio, la parte tradicional, pero queremos adaptarla al contexto actual, Muy ¿no? bien. No vamos a estar jugando a la comba diciendo divorciada, casada, soltera, viuda, ¿no? Total. Como qué identidad tiene esa mujer en ese juego, ¿no? Entonces, a veces sí que hemos llevado como, pues, cuando vamos a eventos como más grandes a otras provincias, libros o revistas antiguas para que la gente pueda ver cómo eran esas canciones, pero en las que intentamos hacer durante esa dinamización, creemos que es importante también el factor de limitar un poco cuáles no, y que de repente claro, nos digan: "Oye, esta no", y decir: "¿Crees que esta es acertada para este Total. momento? ¿Te gustaría que tu hijo, hija, hije escuche esta canción?", ¿no? De mataba a su mujer o Es que todas es estas eso. cosas Es eso. que han estado en nuestras cabezas y que de alguna forma todo el mundo ha considerado que eran tradicionales, pero no ha habido un poco como una resignificación de eso. totalmente, sí. Exacto. Siempre hay que inventar nuevas, ¿no? Que ojalá Claro. pase. Como que está bastante limitado, ¿no? Son las canciones de comba que ha habido durante años, pero no se inventan como nuevas canciones, ¿no? Entonces, Claro, porque también se ha dejado
o sea, hay gente como, como de corre en corro, ¿no? Que os tenemos aquí hoy, que intentáis recordar que el juego es parte de la vida, da igual si eres niño, niña, niñe o adulto. Entonces, yo creo que hay mucha gente que sí que ha apartado el juego y que pues ahora están más pendientes de pantallas. O sea, no sé, hace mucho tiempo que no me paso por un patio de un colegio, pero yo creo que ahora hay como más pantallas, ¿no? Que quizás, pues, saltando a la comba o no sé, creo que hay ciertos juegos tradicionales que sí que se han perdido. Ujú. Mm, Hay un montón, sí, yo creo que una gran mayoría. Esta es mm, un poco la ambición que tenemos también, ¿no? Como el volver a traerlos al día a día. Mm. Y en Muy nuestro bien. se ve que un montón de padres nos dicen lo de las pantallas, ¿no? Como que sus hijos, o que ellos mismos cometen el error de por entretener a sus hijos, le dejan la tablet en el sofá y ellos se ponen a tener su ratito libre también, ¿no? Porque entendemos el Entendible cansancio también. laboral y todo. Y entonces como, bueno, pues le dejo ahí, ¿no? Como si conocen ese rol y dice, pues ahora que he visto esto de las chapas, voy a montarme yo un circuito en mi casa y vamos a jugar a unas chapas, ¿no? Mm. Es algo que sale bastante. Sí, Qué que guay. de hecho o sea, muchas veces nos sorprendemos, ¿no? Porque como la cotidianidad, como bien decíais, es que es mucho más fácil entregar una pantalla o entregar una tablet o cualquier otro tipo audiovisual, de repente cuando les das otro elemento, la forma en la que interactúan te sorprende, que esas habilidades, a pesar de no haberlas hecho, entran muy bien, ¿no? Nosotros en algunos talleres que hemos visto que siempre al principio íbamos con ese miedo de decir, jo, ¿esto va a funcionar? ¿Realmente van a entrar a esto? ¿O va a ser algo que se quede un poco ajeno? Y es que nos sorprendía para bien el ver la rapidez con la que generaban un simbolismo, generaban un mundo Qué con guay. esa chapa, con esa cosa tan sencilla, ¿no? Como una piedra o ¿No? otra cosa. A pesar de los miles de estímulos que tienen visuales, ¿no? Que parece que ya nada le sorprende, pero le das una chapa y se puede poner ahí su Pokémon y es el niño más feliz del mundo. El Qué padre guay. más país está jugando. Sí. Muy bien. Vamos a abrir el primer melón, aunque ya hemos abierto muchos así de De charlando, forma pero sí. Vamos a hablar del juego tradicional como herramienta intergeneracional. Ujú. Porque, como decíamos, no es solo jugar como antes, sino es crear un espacio donde en 2 minutos se rompe la vergüenza, se mezclan edades y aparece algo que hoy en día escasea bastante, como estábamos diciendo, los encuentros reales, ¿no? El conectar de tú a tú. Un correo, cuatro reglas y de repente una abuela y un nieto que están en el mismo equipo. Hablabais antes de personas de 80 años, ¿no? Eso no es nostalgia, sino que creemos que es comunidad en directo, pura y dura. ¿Qué creéis que diferencia a un juego tradicional de un ocio organizado para consumir? Pues ya cojo un poco con lo que decía, ¿no? Un juego tradicional es algo que se ha creado por pura necesidad de esas infancias antiguas, ¿no? Que no tenían tantos recursos para su propio ocio y la forma en la que lo hacían era pues, con los materiales que había disponibles, ¿no? Nosotras venimos de Madrid y yo recuerdo mucho que mi madre hablaba mucho de los descampados, las periferias, las barriadas, ¿no? De la periferia de Madrid, y los recursos que había muchas veces era espacio al aire libre, amplio, con piedras, con basuras, que en ese momento eran tesoros para ellos y ellas, ¿no? Y de alguna forma, para nosotros lo tradicional es haber recuperado haber cogido esos elementos, crear su propio ocio con diferentes normas y que se ha pasado de abuelos, abuelas a nietos, nietas, mientras que el ocio de consumo, ¿no? O el ocio organizado, ya su propia palabra lo dice, ha sido organizado para consumir, para que les ofrezcas un servicio, un producto, una actividad. Es decir, no surge de la comunidad para la comunidad, sino que surge como, pues como una empresa, ¿no? Estoy pensando, estuve trabajando en un escape room y eso Ah, era qué guay. también ocio, ¿no? Entonces era un ocio creado en el que te meten en una habitación, disfrutas y ya está. Desde ahí tú no eres capaz de emular un escape room, mientras que que también la parte de los juegos tradicionales y de lo que queremos hacer es que se vea la facilidad con la que se puede crear un ocio que es para nosotras y que requiere de poca inversión económica y de pocos materiales. Totalmente. Sí, No sí, sé sí, si Que, quieres totalmente. aportar algo más. que es verdad que a veces mucha gente piensa que no podemos jugar porque no tenemos los materiales necesarios y es que igual con un folio y un boli que tenemos todo el mundo en casa se pueden sacar, ¿no? Juegos interesantes. Entonces, muy guay, me parece buena reflexión, la verdad. Em,
lo hemos hablado un poco, pero vamos a profundizar un poco más. ¿Por qué creéis que funciona tanto como pegamento social entre distintas edades? O sea, ¿dónde está exactamente el punto que conecta? Pues yo creo, o sea, lo vemos como en los encuentros que generamos, que eso es un poco cuando vemos que ocurre en estos momentos, porque no lo vemos en otros momentos, yo creo, ¿no? Como que tampoco hay espacios en la ciudad para que surjan esos encuentros, ¿no? Y se está perdiendo este tipo de juegos, por lo tanto tampoco se llega a ello, ¿no? Pero cuando organizamos estos encuentros, lo que vemos un poco, parte los adultos, parte un poco de esa melancolía de yo jugaba a esto de pequeño, que he dejado de hacerlo, pero quiero que mis hijos sigan jugando a esto y no estén tan enganchados con las pantallas, ¿no? Como decíamos antes. Y también por el propio juego, ¿no? Porque cuando se juega, se pone la atención en algo, ¿no? Hay un nexo en común, que es el propio juego, el hacer, el probar, el mostrar tu habilidad, el competir sanamente, ¿no? El querer ganar, el querer, ¿no? Y entonces ahí es cuando se une, se rompen todas las barreras, tanto como sociales, como de edad, como de porque está ese elemento común que es el juego. Y por eso creo que funciona también esa parte, ¿no? Y que además creo que los adultos tenemos, como que se nos ha negado un poco, entre comillas, o nos hemos autonegado la libertad de jugar y cuando se nos da la oportunidad, pues enseguida entramos, ¿no? Y esa ilusión también del adulto de querer jugar y compartir con los más pequeños, pues es lo que hace ese pegamento social, ¿no? Entre Ujú. Qué bien. ¿Creéis que barreras, por ejemplo, como la vergüenza, el que dirán o el miedo al ridículo, siguen estando ahí? ¿Y cómo lo atravesaríais vosotras? Ujú. Pues es un poco lo que estaba diciendo Darío, ¿no? Ujú. Yo creo que las adultas dejamos de jugar porque deja de ser productivo, ¿no? Como que a veces sentimos que leer un libro es productivo porque nos estamos haciendo más cultas, ¿no? Estamos aprendiendo. Tomarnos un café con una amiga nos ayuda porque genera más red y nos estamos cuidando. Pero el juego, como no entra dentro de esa productividad, parece que ya no forma parte, ¿no? de nuestra vida. ¿Y cómo lo atravesamos? Pues para nosotras es muy importante que los eventos, los talleres, sea un espacio como de confianza, de todo está bien. Aunque todas lo estemos haciendo mal, todo está bien, ¿no? Y de hecho nos gusta mucho que en los propios eventos no seamos nosotras las que estemos jugando, ¿no? Que de repente nos pillen jugando con una cosa y nos equivoquemos, ¿no? Y sea como, jo, pues esto forma parte, ¿no? No porque yo sea la dinamizadora implica que me vaya a salir a la primera, ni mucho menos. Y de hecho siempre estamos aprovechando pues cada ratito, cada juego que ponemos para agacharnos, poner el cuerpo, poner la cabeza ahí y que también vean que nosotras como adultas podemos jugar, ¿no? Como nosotras siendo adultas y jugando ya rompemos una barrera. Y creo que eso al verlo otra gente también mayor o incluso jóvenes de nuestra edad, de 30, 35, como que ayuda a pensarse desde otro sitio. Muy Totalmente, sí. bien. ¿Qué creéis que pasa cuando se juega con desconocidos? ¿O qué creéis que puede cambiar en el grupo? Pues un montón, ¿no? Como que se rompe ese hielo que hablábamos un poco, aunque no conozcas a la persona, tienes esa parte común, ¿no? Ese juego común que te conecta y que ya tienes algo de lo que hablar, algo de lo que hacer con tus manos, ¿no? De lo que poner tu atención en ello. Entonces es una forma de conocer a otras personas en otras facetas en las que se quitan un poco esas máscaras o esos roles sociales que cumplen, ¿no? Y de Ujú. repente es como, pues, estás intentando encestar una cosa, una ficha en una ronda, por ejemplo, ¿no? Y, "Joder, no me sale". Y de repente está como en otro punto, ¿no? Mm, Sí, que es sí. una buena forma de conocerse entre adultos, sí. Sí, como que dejamos de ser nuestra carrera, nuestra profesión, nuestros conocimientos para ser nuestra habilidad, ¿no? Lo que hoy aportamos aquí, nuestra energía, Sí. un cuerpo jugando, sí, la Ah, verdad. qué interesante. Muy bien. Vamos a hacer un mapa rápido, ¿vale? Nos vamos a poner en situación de una semana adulta típica, pues trabajo, pantallas, obligaciones. ¿Dónde está el ocio de verdad? ¿Y dónde quedó el juego en toda esta rutina? Digo, qué gran pregunta. Y nos atraviesa bastante, ¿no? Mm, Porque aunque tengamos este proyecto, bueno, quizá ahora como lo tenemos, pues jugamos más, hemos experimentado más con ello, ¿no? Pero antes o ahora en nuestro día a día, cuando no lo hacemos como porque tenemos que ir a hacer el evento, yo por lo menos desde mi posición, que estoy trabajando como un montón de horas, pues el único ocio que tengo es bastante consumista, limitado a ponerme al día con mis amigos, a recorrerme toda la ciudad, tardar una hora para poder quedar con los amigos para vernos porque viven en la otra punta.
y pues bastante condicionado por el tiempo y por el consumo, sí. Tanto como por el consumo al final acabar en una terraza tomando una cerveza, porque es la única forma que tenemos como de socializar, parece, ¿no? Como que se queda bastante relegado todo el juego y toda la parte de la cotidianidad y de improvisar y de estar como en el día a día, que de ahí también surge un poco el poder jugar, poder tener ese tiempo para jugar. Sí, yo diría que en contraposición, porque nos lo estábamos planteando, y claro, yo justo este año no estoy trabajando tanto, estoy como dedicando más tiempo al proyecto de Corro y a otras cosas, y sí que siento que esa liberación mental, ¿no? De tanta carga de trabajo, de tantas tareas, me ha ayudado a plantear alternativas de ocio en mi entorno. Es decir, que he podido, pues, por ejemplo, hacer como más planes de a lo mejor irme a la sierra una tarde, justo porque no tenía que trabajar, ¿no? Y estaba más libre, o de repente poder plantear una tarde de amigas haciendo pulseras, como cosas que tienen que ver más con las manos, con sentarnos y que no impliquen directamente el consumo, el tener que salir a un bar a consumir o ir a un espacio de ocio concretamente donde también pagar, ¿no? Creo que esa comparativa también es interesante, ¿no? El tiempo es como el factor que más determina mucho. Y como la jornada laboral al final te permite, te quita todo ese tiempo. Sí, Y vemos aquí cómo lo En los dos mundos. Sí. condiciona mucho. Nosotros nos sentimos bastante identificados también. Sí, ¿no? Claro. Y más Pues ahora emprendiendo, es como que estás a tope, ¿no? Como que no hay horas en el día suficientes como para dedicar al proyecto, porque además, pues cuando emprendes algo totalmente que te apasiona, ¿no? Es como que dedicas toda tu energía a eso. Y es cierto que a veces nos encontramos e intentamos hablar mucho de, venga, vamos a dedicarnos un ratito, ¿no? Para nosotros, para hacer pues aquello que nos gusta, y nos gusta mucho jugar a juegos de mesa. Y es ¿Ah, sí? cierto que ahora hacía mucho tiempo que no jugábamos, pero bueno, esta mañana, por ejemplo, con mi madre, que ha venido de visita el fin de semana, hemos estado jugando. Entonces es como encontrar esos momentos, ¿no? Para volver a... Es una forma de dedicarse tiempo y de parar un poco de esta rutina tan ajetreada que vivimos. Totalmente. Sí, como que a veces parece más una lista de checkpoints, ¿no? Ir al gimnasio, hacer deporte, ver amigas, todo, cosas que tachar, Sí, pero dices, ¿y mi disfrute, y mi goce, y mi deseo, no? Totalmente. Mm. totalmente. La lista del to-do eterna, que digo yo. Sí, sí. Hay que meter también esa parte de dedicarse tiempo, ¿no? Como un to-do más, pero real, ¿no? Y ese espacio, darnos ese espacio, sí. Totalmente. Sí, nos Tiene encanta. Nos encantan los juegos de mesa. Y también nos han preguntado muchas veces, ¿por qué no el juego de mesa lo hacéis como en digital? Y pues es que queremos volver a ese tiempo en familia, ese tiempo en grupo, ¿no? De volver a sentirnos en grupo, porque es verdad que hoy en día yo qué sé, con todo el tema digital, puedes llegar a, pues no sé, mis padres viven fuera de aquí de Zaragoza, viven en Andorra, y puedo hablar con ellos así en un clic, ¿no? Con mis abuelos que están en el pueblo. Pero es verdad que te da muchas cosas buenas, pero también te falta ese calor humano que decimos nosotros, ¿no? Entonces, totalmente. por eso queremos sacar juego de mesa, pero en físico. O sea, ese espacio de encontrarnos en una casa para jugar, o donde sea, en el parque o donde sea, para jugar en concreto y estar ese rato como haciendo eso en concreto, sí. Sí, sí. Pues ya nos lo pasaréis porque habrá que probarlo. Tenéis aquí el espacio para probar y ver A qué tal tope. funciona, con todas las edades. Súper, Perfecto. tomamos nota. Tomamos nota, sí. Claro que sí. ¿Qué creéis que se ha comido el tiempo de juego? Lo hemos ido hablando, pero pues no sé, culpa, cansancio, carga mental, incluso dinero, consumo, que hablábamos. Ujú. Un compendio de todo, Mm. sí, sí, incluso el propio espacio también. Aparte del tiempo, el espacio de dónde poder jugar, ¿no? Pero creo que el tiempo es lo más importante, porque cuando tenemos poco tiempo, no habitamos como esa cotidianidad y no estamos como decíais, ¿no? Como en un juego de mesa que estés con ese calor humano, ¿no? No se está compartiendo momentos y tiempo como extendido y distendido también, ¿no? Para que quepa otro tipo de ocio, ¿no? Para que quepa un juego o quepa, Ujú. sino que es todo más dentro de esa lista de to-dos, De ¿no? todos. Mm.
Sí, y también un poco el tema de la ciudad y el entorno en el que vivimos, ¿no? De alguna forma, como que si veis, si vemos desde arriba, los parques infantiles están marcados, tienen sus columnitas ahí de colores, se queda en un cuadrado, un rectángulo, y de ahí no salen, ¿no? Las plazas igual, pues cada vez vemos que el urbanismo no ayuda para nada a encontrarse, las sillas son individuales, el cemento, ¿no? El banco como ahí, como un elemento de repente en medio de la nada, ¿no? No tiene en mi perspectiva, no muchas veces los sitios o los entornos que podrían ser un espacio comunitario muy lindo para encontrarse, para jugar y simplemente para socializar, por la forma en la que están construidos y pensados, nos lo imposibilita, ¿no? De hecho, cuando hacemos talleres al aire libre, que siempre intentamos hacerlos fuera, muchas veces nos vemos contra eso, ¿no? El cemento. O sea, el cemento es el elemento que peor llevamos para la jugabilidad, porque claro, parte de estos juegos también era mucho de tierra, de tener un entorno que pudiéramos moldear, que pudiéramos hacer diferentes formas, como la petanca u otros juegos, y a veces nos encontramos contra esa barrera y tenemos que irnos casi que al Pipicán o a otros sitios de parque para intentar encontrar tierra y para intentar encontrar como eso que nos hace, que nos permite jugar, ¿no? O adaptar las condiciones y en vez de hacer unas canicas con un guá, que simplemente sería hacer un agujero en la tierra y poder poner como obstáculos naturales, tenemos que montarlo nosotras con 1000 elementos de madera para que se pueda jugar, ¿no? O sea que el entorno ya de por sí es hostil. Y si ni siquiera tienes el tiempo, las ganas, eh, todo lo que implica jugar, pues aún peor, ¿no? Así es como se ha ido perdiendo también, ¿no? Como esa parte. Y los niños también, yo creo que los padres tienen mucho miedo de dejar a sus niños, como antes los dejaban, ¿no? Como quizás solos también por cómo es este entorno tan hostil, ¿no? Entonces, esa parte de que esté todo tan limitado, el ocio tan limitado, tan pequeños y tan orientado al consumo en los adultos, pues es la parte como la que se va perdiendo esos juegos. Pero a mí me voy directamente, estáis hablando y me voy directamente a cuando yo era pequeña y iba a los veranos al pueblo. Me conecta con eso directamente, que allí no hay reglas, iba a decir, a ver, no hay ese espacio, ¿no? Más como cohibido, es decir, pues te dejan hasta las 12 o hasta tal hora y tú juegas ahí pues en la plaza o por todo el pueblo o te vas a la huerta o te vas a hacer una excursión. Entonces me lleva directamente ahí. Y luego también yo bueno, tengo el placer de haber ido 3 veces a Gambia, a África. Bueno, colaboramos con un proyecto y he estado allí 3 veces. Y no recuerdo el nombre ahora mismo, la palabra que utilizan ellos, pero tienen como una cabañita, digamos, que es en modo circular, y allí es donde la comunidad se reúne, ¿no? Y como que cada día hay ese encuentro, ¿no? En toda la comunidad, y creo que espacios así faltan, porque hoy en día hablábamos el otro día también que es que apenas conocemos a los vecinos. O sea, esto ha cambiado un montón porque es cierto que, bueno, antes los abuelos, yo me acuerdo, mi abuela me cuenta, ¿no? De que se conocen entre vecinas, vecinos, se apoyan tal, y es que yo quizás me sé el nombre de 1 o 2 vecinos de todo el bloque. Y creo que esto juega también un punto en todo esto que decís, ¿no? En que a la hora de hacer comunidad es difícil hoy en día el tener ese espacio de, no, pues vamos a ese punto de encuentro. Que creo que cuesta y que cada vez lo estamos necesitando más. Me da esa sensación. Totalmente, sí, Mm, sí. Yo creo que es un poco el objetivo del proyecto en general, ¿no? Aparte de la recuperación de los juegos, es que con esos juegos se pueda crear comunidad, ¿no? Que para jugar en comunidad necesitas esa misma comunidad, es cierto, y también. quizá como no existe o no la hay o está cada vez más mermada, pues no se facilitan esos juegos. Pero también a través del juego puedes ir creando, con uno, jugando con desconocidos y tal, pues ir creando esa comunidad. Mm, Entonces es uno de los sí. objetivos pilares del proyecto. Mm. Y de hecho también como vinculado con lo que decías, ¿no? Como que lo rural yo creo también tiene muchas cosas que enseñarnos en cuanto a formas de hacer, ¿no? Luego, bueno, pues siempre hay crítica y siempre hay cosas que mejorar, pero sí que noto que los entornos rurales también son mucho más propicios para que los chavales puedan desarrollar otro tipo de habilidades y de herramientas. De hecho, nosotras lo pensábamos que en entornos rurales nos ha resultado hasta más fácil, ¿no? Empezamos allí, bueno, empezó Darío en Berzosa, Sí, que es en, un pueblecito muy pequeño, como de 100 habitantes. Bueno, incluso menos en invierno, menos, ¿no?
Pero incluso en lo rural también se está perdiendo porque se están yendo muchos jóvenes, ¿no? Pero sí son entornos mucho más accesibles o para el juego. Sobre todo porque tienes como esa libertad de entorno o de espacio. Sí. Y eso te permite también mucho, pues, o imaginar o jugar a estos juegos que siempre se han jugado, ¿no? Ujú. Sí. Sí que es verdad que yo, por ejemplo, trabajo en el pueblo, o sea, vivo en la ciudad, pero luego voy al pueblo a trabajar y muchas veces, pues conforme va llegando el fin de semana, sí que se van viendo a los chavales pues que se van reuniendo y tal en la plaza, pues se les va jugando pues con las bicicletas o pues a polisicacos, que yo me acuerdo cuando era crío que jugaba a polisicacos en el colegio. Entonces, sí que se ve, y esto aquí en Zaragoza, pues no se suele ver a los chavales solos con las bicicletas. Con 12, 13 años no se suelen ver en la ciudad, por Ujú. ejemplo. Y en cambio, pues en el pueblo sí, y dices, jolly, pues mira, esto sí que se está perdiendo y pues que muchas veces yo antes lo oía que lo decían mis padres, no, yo pues en el pueblo más tranquilidad para los chicos, tal, no sé qué, para los críos. Yo no lo sabía porque era todo esto, ahora lo entiendo en el sentido de, bueno, pues pueden estar un poco con más libertad, pueden ir a estar en la calle, pueden desarrollar pues estas otras habilidades que no estar en el sofá o a lo mejor o en la habitación con el móvil, pues porque tienes red, pero es una red que está online todo. Entonces, bueno, sí que veo que luego lo veo en el pueblo y digo, mira, se está perdiendo, pero en entornos los rurales todavía no. Entonces me da como ese aliento de decir, pues bueno, En todo yo creo que por el propio entorno. Claro, volviendo sí. a lo mismo, que el entorno de las ciudades es bastante hostil y los padres tienen miedo a esa hostilidad y no dejan a sus hijos que bajen solos al parque, digo, bueno, que vayan a dar vueltas por el barrio, ¿no? Porque ya es Sí. un entorno hostil en el que no hay lugares de encuentro y no hay esos lugares donde Mm. poder. Sí, y vinculado también a esa comunidad, ¿no? A lo mejor si ese vecindario estuviera fortalecido y tú pudieras conocer al entorno, pues a lo mejor te fías de decir, bueno, Paquita o Juana o quien sea vive a 2 cuadras y sé que si se aleja, pues va a saber reorientarlo, ¿no? O va a saber llamarme y decirme dónde está, que ahora, pues más allá de tu bloque, como decía Laia, pues casi que no conoces mucho más. Eso. Eso es. Muy bien. ¿Cuál diríais que es la barrera número 1 para jugar en la edad adulta y cómo la rompéis en vuestros encuentros? Mm. Creo que una de ellas es la vergüenza. Sí. La vergüenza a demostrar tus habilidades que quizá ya no tengas porque hace años que no juegas. Ponerte, ¿no? Como a que te infantilicen y se te pierda como ese respeto. Mm. Ah, sí, a que los juegos siempre se asocian a lo infantil, ¿no? Entonces, pues el adulto tiene que ser serio, productivo y no se le puede ver haciendo el tonto, ¿no? Jugando, o haciendo algo Mm. inútil, o haciendo. Yo creo que eso es una gran barrera. Mm. ¿Ocurre alguna más? Sí, básicamente vergüenza, sentir que que tu identidad como que de repente es maleable, ¿no? Se moldea, te ves jugando con algo que es infantil, no sé, como que a lo mejor te lleva a un sitio que no quieres, que te has generado ya como un poco una coraza de lo que es ser adulta, ¿no? Que al final Totalmente, sí. es el momento vital más largo de nuestra vida, pues tiene sentido que nos lo Te saca generemos, un poco pero de esa identidad que te construyes el jugar, claro. porque no es un lugar en el que suelas habitar, ¿no? De Mm. repente te saca. Es un lugar incómodo para muchas adultas, yo creo. Es un lugar como sí, de ponerse a prueba. También lo veíamos mucho con las personas mayores, ¿no? Es un viaje a la infancia y ha habido infancias de todo tipo, ¿no? Puede haber infancias en las que los juguetes había muchos, que también está el sesgo de clase, ¿no? En cuanto a los juegos tradicionales y demás, cuáles han sido como los más populares y cuáles han sido como más de élites. Quien tenía una muñeca de porcelana y quien tenía una muñeca de trapo hecha en su Exactamente. casa, ¿no? También hay Total. esa barrera, pero como que puede ser un viaje que implique muchas otras cosas, ¿no? Un viaje bonito hacia la nostalgia, hacia qué bien lo he pasado, cómo he disfrutado este momento, o un viaje hacia el, joe, qué poco pude jugar, ¿no? Como es el caso de muchas mujeres que pronto tuvieron que cuidar, trabajar o, bueno, pues enfrentarse a las labores diarias. Totalmente, sí. A modo de reflexión para todas aquellas personas que nos están escuchando y también dirigida a las personas que estamos hoy aquí, a que hagamos también la reflexión propia, como adultas cansadas y con poco tiempo, lo pongo entre comillas porque el poco Ujú. tiempo ya hemos hablado que a veces podemos incorporar el juego también dentro de este poco tiempo que podamos tener. ¿Qué hábitos de ocio os gustaría cambiar o incorporar en vuestra vida? A, a quien piensa que jugar es perder el tiempo,
¿Qué responderíais vosotros en una frase? Vale, yo diría que simplemente como adultas que estáis escuchando este podcast y estáis en el metro o en cualquier otro entorno, os intentéis plantear qué momento de la semana tenéis libre, pueden ser un par de horas, una tarde, una mañana, y qué hacéis para divertiros. ¿Qué os pide el cuerpo, ¿no? ¿Qué os apetece, ¿no? Entonces, como habitar un poco ese aburrimiento al principio, para mí también despierta una creatividad muy grande, ¿no? Que es, pues, pues me apetece pintar o me apetece, o sea, no es todo relacionado con el juego, que el juego puede ser cosas muy amplias, ¿no? Pero como intentar buscar un espacio para mí en el que el juego, mi disfrute y el ocio sea lo principal y que no haya otras cosas, ¿no? Porque muchas veces asumimos que ocio es ver un Netflix o ver una peli. Entonces, como ver qué tipo de ocio puedo hacer que no implique tantos materiales, que pueda hacer ahora en este rato y que necesite de colectividad, que eso es también el elemento que queríamos poner, que no sea individual. Así que, uy, perdón. Muy bien. Como poner eso, no individual, que requiera de pocos materiales y poca inversión económica y que nos haga conectar con el disfrute y con el cuerpo. Y de conectividad presencial, Y de además, que no colectividad sea presencial, eso, Eso, otro eso. elemento. jugar online en la No vale noche. jugar online a unas chapas, eso. Totalmente. Y la otra pregunta, la de Jorge, yo creo que como bien has dicho tú, como que jugar es parte de la vida. Y creo que hay que hacer el esfuerzo en general en poner la vida en el centro. Y poner la vida en el centro pasa por tener este tipo de reflexiones y buscar esos momentos en los que buscar otro tipo de acciones o de poner la atención en otros lugares para hacernos sentir mejor y para vivir de una manera, de la mejor manera posible, la verdad. Mm, Sin que tenga que ser todo útil, ¿no? Sin que tenga que todo servir para algo, para mejorar como ujú, personas, para crecer, simplemente para vivir y disfrutar. Es que más este tipo de dinámicas o acciones, llamémoslo como queramos, también desarrollan la creatividad, perdón, que creo que es algo que es súper importante, que estamos tan enganchados, y vuelvo otra vez al tema de las pantallas, que el scroll infinito es como que muchas veces no estamos desarrollando esa creatividad, ese dejar volar la mente, ¿no? Que sí lo haces si, por ejemplo, tienes, yo qué sé, cerámica y tienes que crear como tu propio plato, ¿no? Un ejemplo. O cualquier otra cosa que requiera de menos materiales. Creo que es muy importante esta parte también para volver a conectar con una misma y con la parte creativa que yo entiendo que cada persona tenemos, porque esto lo leí hace poco y me parece que viene también a la conversación. Muchas veces, pues yo creo que cuando somos pequeños dibujamos, ¿no? Y igual llega cierta edad, no sé, los 12, 10 años, no sé qué edad es, dejamos de dibujar. Y creo que porque no, pues no se te da bien, ¿no? O directamente, pues pues bueno, no desarrollas esa habilidad. Y creo que realmente todo el mundo es capaz de dibujar y puedes desarrollar esa habilidad, ¿no? Para poder seguir dibujando, incluso siendo adulto, por supuesto. Hay mucha gente que sí que se dedica a ello profesionalmente, pero mucha otra que es como que no volvemos a pintar, a dibujar cosas tan básicas que creo que bueno, que habría que pues darle una pensada a todo esto. Retomar. De hecho, muchas Sí. veces nos dicen, joe, pinto como un niño de 11 años o de 6 años. Y es como preguntarte, dejaste de pintar a los 6 años, ¿verdad? Pues tus habilidades siguen ahí. Ahora tienes que retomar esa pintura o ese papel porque sigues teniendo las habilidades que tenías cuando tenías 6 años. Creo que es un poco lo mismo, ¿no? O se te da bien y lo profesionalizas, y porque sirve para algo, o lo dejas de hacer, ¿no? Porque ya Claro. y Ujú, esa parte de creatividad, la verdad es que estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que todos la tenemos, mm, pero como si no se profesionaliza, no, vuelvo un poco a lo mismo, pues deja de tener sentido, entonces pues no la vas a fomentar, ujú, ¿no? Pero somos personas que, ¿no? Como seres creadores, realmente tenemos sí, esa capacidad de crear y de inventar, de imaginar, ujú, y muchas veces surge en el aburrimiento, que tampoco tenemos espacio para el aburrimiento. Y creo que es algo también ujú, muy importante que permitirnos ese lujo de aburrirnos para que surjan nuevas cosas, ¿no? ujú. Solo por meter nada, una frasecita más. En los talleres que hacemos, bueno, con Cruz Roja y otras entidades,
bueno, siempre apostamos por esta parte de que no sean materiales de mucha inversión económica, que haya como, bueno, pues que sea posible que lo puedan repetir en su entorno más Ujú. cercano y con mucha facilidad, ¿no? Y nos sorprende que cuando los propios chavales diseñan su recorrido de chapas y les traemos algunos elementos, os sorprenderíais de saber que con los mismos elementos que siempre llevamos más o menos parecidos, ¿no? Rollos de papel, cartulinas, cosas que no te esperas que tengan una usabilidad así como muy fuerte, cada uno de los circuitos que hacen es completamente distinto. Y Buah. creo que es algo muy poderoso, ¿no? Como decirlo y nombrarlo, ¿no? Que con una misma pieza o con diferentes elementos sean capaces de pensar formas de obstaculizarse su recorrido, de ponerse facilidades, dificultades, solo con los mismos elementos, ¿no? Y a mí Ujú. es una parte del taller que me hace mucha ilusión porque es el resultado de ese grupo, de esa creatividad que se genera solo en ese momento, ¿verdad? Solo con esa mirada. Entonces, bueno, lo dejo ahí porque como que es muy esperanzador pensar en eso, en que cada persona y que cada grupo genera propuestas distintas con los mismos elementos y con las mismas particularidades. Ujú. Qué guay. Sí. Ahora vamos con un minijuego dentro del podcast. Os vamos a pedir, si os apetece, que nos expliquéis un juego de en 30 a 45 segundos para quienes nos escuchan, que puedan hacerlo hoy mismo. ¿Qué cosas necesitan? Puede ser cero material o un mínimo material, lo que queráis, una regla básica, adaptación pues de 6, 40, 80 años. ¿Y qué lo hace inclusivo? Ujú. Pues a nosotros nos gusta un juego que además nos enseñó una señora mayor, que es el juego de la sortija. Ahí está. De la sortija. ¿Vale? Y mola mucho porque además necesitas más gente, es un colectivo, ¿no? Se hace un círculo y una persona tiene la sortija entre sus manos. Ujú. Entonces necesitamos como Cómo hacer, enseñar, ¿no? eso es. Es un grupo pequeño de, yo qué sé, 5 o 7 personas Ujú. y se va cantando una canción que es como una canción tradicional de la sortija, ¿no? Entonces tiene que ser, esta es una sortija más grande, pero tiene que ser una sortija muy finita, puede ser de plástico, de cualquier material, O incluso si no tienes una sortija, puede ser una moneda, una piedra pequeñita, una china, algo pequeño. algo así. Ujú. Entonces se va pasando, vamos poniéndolo, ponte la sortija aquí Eso así. es. Vamos pasando como de grupo Aquí, en espera. grupo así, entonces hago como que le paso la sortija, pero se la Vale. puedo haber pasado O no. y hay una Vale. persona Vale. en medio que está atenta a ver si le hemos pasado la sortija Ujú. o no. Entonces, Y va pasando mientras la gente va cantando, se va pasando y la persona de en medio tiene que adivinar quién se ha quedado con la ¿Dónde es- sortija. está? Vale. Eso es. Y luego se pueden ir introduciendo modificaciones, pues meter varias sortijas, que las personas hagan trucos, ¿no? Y de repente hagan que abren y no lo tienen. Entonces total. siempre la persona de en medio tiene que estar un poco atenta y es como un poco como una comunicación de grupo, ¿no? Tienes que estar muy atenta de tus compañeros, compañeras, que no haya nadie que se cante mucho, Total. que no Los pueda gestos, las pasarla, los gestos, miradas, las miradas. esa picaresca, ¿no? Esas Qué guay. que los Probaremos, ya os diremos qué resultado sale de ahí, pero lo probaremos también. parece un juego muy Qué sencillo, guay. pero cuando empiezas a jugar quieres volver a echarte otra partida, ¿sabes? Ujú, Como, venga, que ahora voy yo y lo intento adivinar, ¿no? Y la verdad es que es bastante divertido. ujú, Y funciona muy bien en adultos, en peques, y bastante accesible, inclusivo, porque puedes jugar sentado, puedes jugar de muchas maneras, ¿no? No necesitas ujú. grandes habilidades. Qué Es un guay. buen juego por el hielo para conocerse. Muy Sobre chulo. todo, Me ha gustado, la verdad. Me ha gustado. Se llama la sortijilla, si La te digo. sortijilla. Sortijilla. Vale, Ujú. súper, tomamos nota. Sí. De hecho, bueno, aprovecho también, ¿no? Os recomendamos mucho bueno, que realmente nosotras empezamos un poco con esta idea, pero nos hemos tenido que formar con documentales, con diferentes espacios, y nos gusta mucho una página web que se llama el Museo del Juego, que es bastante antigua y que tiene así como un formato como de página web antigua, y en la que aparecen juegos clasificados de diferentes espacios, pues como escoger juegos colaborativos, juegos competitivos, Qué y guay. siempre, intentamos hacer como una búsqueda de recursos, de páginas webs para informarnos, ¿no?, de cómo es, de cómo se ha jugado y luego contrastamos, ¿no? Cuando llegamos al sitio es como, ¿tú jugabas así? ¿Tú recuerdas esta canción o es distinto, no? ¿Qué es ese otro melón? Poco se habla de las reglas de los juegos, ¿eh? Porque, yo qué sé, Exactamente. muchas veces a ti te han enseñado de una forma y siempre en grupos con los que no estás acostumbrada a jugar pasa el que haya gente que lo juega de otra manera y empiezan ahí los piques, ¿eh? Está... Sí, Exactamente. Eso sí, es. sí.
hasta en el mismo territorio, ¿no? Como, Sí, diferentes personas que van a jugar diferente y ya, pues, en diferentes comunidades o países, pues, sí cambia muchísimo sí, 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 total. los temas del juego, sí. Completamente. Mm. Vamos al melón de la ciudad y los espacios, porque los juegos tradicionales no nacieron en salones, nacieron en la plaza, en la calle, en el bajas, en el te paso a buscar y en el vente. Y cada vez más el espacio público se diseña para pasar rápido, consumir y no molestar. Hemos hablado ya de esto, pero vamos a entrar un poco más en profundidad. Hemos hablado ya de que efectivamente el ocio en la ciudad muchas veces se queda en la zona infantil, en una zona acotada, ¿no? En la que quizás perdemos esos espacios de comunidad, esos espacios al aire libre bueno, que tradicionalmente se utilizaban. ¿Qué creéis que perdemos en general cuando el juego realmente se convierte solo para estos peques? Volviendo un poco, yo creo que hemos hablado Mm. un poco transversalmente a través de todo esto, pero volviendo un poco a lo de antes, se pierde esa comunidad, claro. Al final es que pierdes esos encuentros y esa forma de vivir presencialmente tu día a día, Ujú. ¿no? Y el de compartir de diferentes generaciones es algo que se ve mucho en las ciudades, que hay como espacios para los peques, ¿no? Y espacios para adultos muy separados, claro. Y los adultos y los peques solo comparten los espacios, pues, cuando los padres están un poco en el parque, medio obligados a jugar. Cuando se convierten en padres, ¿no? Con Cuando se convierten en madres, padres es cuando familias. vuelven a jugar. Sí. Dejamos de jugar un poco en la adolescencia, que eso lo vemos bastante en nuestros talleres, porque los adolescentes no entran tanto en el juego, porque están quizá en ese proceso de autodeterminación hacia la vida adulta Ujú, y les da un montón de vergüenza. Entonces no quieren que se les infantilice los adolescentes para nada. Y entonces, pues desde que cuando eres peque, pues juega, pero en la adolescencia dejas de jugar hasta casi que te conviertes ujú. padre. Me olvidé un poco del tema de la ciudad, pero sí. Sí. Si pudierais rediseñar la ciudad en modo plaza del pueblo, ¿qué 3 cambios sencillos, perdón, aplicaríais, para que vuelva el juego? Un espacio, unas normas/cultura y uno de activación comunitaria. Pues yo creo que sería 100% una plaza. Yo diría que out, fuera el cemento, por favor, ¿no? Yo creo que la parte de espacio y de diseño sería como algo, pues si puede ser o rectangular o circular, que tuviera así como espacio verde, que las sillas y el entorno fueran capaces de moverse. De hecho, estoy pensando como en, pues en muchos diseños ecológicos, ¿no? Que son como de maderas recicladas o de otros elementos que pudieran moverse y que pudieran como pues juntarse, separarse, poner diferentes formas. Uno de normas diría, sí se puede jugar al balón, de estos típicos estos carteles que tenemos en las plazas de no se puede jugar al balón, no se puede, Totalmente. sí que se puede jugar al balón y sí que se puede jugar a todos esos juegos. Y activación comunitaria, pues ¿por qué no? Yo creo que sería muy guay que las que hacen ya un gran trabajo, las asociaciones vecinales, ¿no? Y los espacios comunitarios, pero que estaría muy guay que hubiera una dinamización comunitaria real, ¿no? Que esa figura de mediadora comunitaria, que nos encantaría hacer nosotras al ayuntamiento, si existiera, ¿no? Y que a lo mejor no hubiera una programación diaria, porque sabemos que es difícil, pero sí una programación semanal, mensual, en la que se invitara a la comunidad a formar parte, a hacer actividades, pues como pueden ser una pucherada, una actividad que tenga que ver con el teatro, con mostrar las diferentes redes de asociaciones vecinales que existen, ¿no? Nosotras cuando hemos ido a los territorios nos hemos dado cuenta de que hay mucha más gente haciendo que sin hacer, pero toda esa parte de gente haciendo no se ve tan rápido, ¿no? Entonces, como dar a conocer también esas redes y que hagan cambios en su propio entorno, me parecería que sería lo que debería estar en esa plaza, ¿no? Junto con la programación. Totalmente. Yo creo que no se ven mucho esos agentes haciendo cosas por el propio espacio. Mm, Creo que volvemos un poco al tema de la ciudad, porque no existen esos lugares, o existen algunos, ¿no? Pero no son muy comunes donde se pueda dar pie a todo este tipo de iniciativas, ¿no? ujú. Entonces, si existiese como ese lugar o ese espacio, pues ahí entran en juego todo este tipo de entidades que ya hacen una gran labor, ¿no?
Incluso se podría poner como extraescolar la extraescolar del juego tradicional, ¿no? O sea, sería como ese encuentro, pues ya que vas a la piscina o a inglés, que pudieras también ir a volver a reconectar, ¿no? En ese espacio. Bueno, Hacemos un llamamiento, ahí lo dejamos. eso es. Os queremos dejar ahora un espacio para aterrizar vuestro proyecto de Corro en Corro. ¿Qué hacéis exactamente para recuperar esa cultura de juego? ¿Y qué podríamos hacer como sociedad para que vuelva a haber plaza y tiempo para jugar? Ujú. Mm, Gran pregunta. gran pregunta, sí. Es esto, recuperar esa cultura del juego. Bueno, como proyecto, mayoritariamente lo que hacemos es intentar colaborar con las entidades públicas, que aparte creo que son las que mayor responsabilidad tienen para que existan estos espacios, ¿no? Para dar lugar a la creación o adecuación de plazas o de tal. Entonces, normalmente solemos trabajar con entidades públicas para como dar a conocer y preservar como los juegos tradicionales, ¿no? Como un Ujú, patrimonio inmaterial y como forma de crear comunidad. Y pues hacemos talleres, encuentros, eventos, ujú, ¿no? También colaboramos con el sector educativo para intentar llegar pues a la mayor parte de la población. ujú. ¿Cómo nos gusta promocionar la cultura del juego? Jugando, básicamente. Eh, como que sí, creo que hacer este proyecto también surge de como adultas jóvenes enfrentándonos a la vida, nos ha faltado mucho ese elemento de jugar, ¿no? Y de conectar con gente mayor, ¿no? Yo al final no he vivido con mi abuelo, con mi abuela, siempre he estado con adultos y luego cuando he pasado todo esto me he dado cuenta de que hay muchos juegos y hay muchas cosas que no he aprendido, ¿no? De anteriores generaciones y creo que este proyecto también surge un poco de eso, ¿no? De querer como recoger el hilo que se ha perdido en algún momento y reconectar un poco con esos aprendizajes, con esos saberes. Mm, ¿Qué podríamos hacer como sociedad? Pues para que vuelva a haber plaza y tiempo para jugar. A ver. Diría, diría que no, que seamos un poco no sé si llamarlo así, pero que seamos un poco puncarrillas, que seamos un poco, bueno, disidentes en nuestra forma de ocupar el espacio y de ocupar la ciudad, ¿no? Creo que también es como que la facilidad y lo bueno de estos juegos es que siempre necesitan de lo colectivo y que son relativamente fáciles de encontrar, ¿no? Muchos de los elementos. Entonces, simplemente ya juntarte con tu grupo de amigas, comprarte un set de petanca que te puedes comprar en el Decathlon o en cualquier entorno y estar en un parque haciendo eso activamente, creo que ya es convertirse en referente de un juego, ¿no? Y que de repente haya otro grupo que se acerque, oye, tal, nos podéis enseñar cómo se jugaba esto, que empiece a correrse la voz de que tú lo haces, ¿no? De hecho, algo que nos pasa bastante es que de repente en nuestros cumples y en los eventos solemos sacar estos juegos por gusto y es cuando la gente se acerca a nosotros a decir, pero ¿esto qué es? ¿No? Y ya aprovechamos para decir, oye, pues nosotras somos este proyecto, ¿no? Pero Qué aunque no lo bueno. fuéramos y aunque no fuéramos directamente eso, creo que ya simplemente convertirse en referente de hacer este tipo de juegos, entre otras cosas, ya es algo poderoso para reclamar un poco ese espacio público, reclamar el juego como opción de ocio y reclamar algo que no requiere ni tanto de un consumo, es algo saludable, mueves el cuerpo y que puede participar mucha gente Total. en un mismo juego. Muy bien. Y que aunque yo iba a decir, no, apuntar como que aunque el espacio pueda ser muy limitante, creo que lo que más importa es lo colectivo y que cuando nos juntamos y jugamos muchas veces no importa dónde estemos, ¿no? Me acuerdo cuando éramos más pequeños, cuando jugábamos a los tazos en el colegio, eh, También. en cualquier esquina nos tirábamos al suelo de rodillas a jugarnos la partida, aunque fueran 20 segundos, nos daba lo mismo, daba igual la esquina que fuese, el rincón que fuese, que ahí nos tirábamos. Y era un momento que se disfrutaban 10 segundos, 20 segundos, lo que fuese, se disfrutaba con toda el alma y con todo el corazón. Entonces, bueno, Exactamente. que vuelvan Totalmente. estos momentos. Esos son los momentos que perduran nuestros recuerdos realmente. Es los que se Total. fijan y tienen más importancia, sí. Ujú. Si alguien que nos está escuchando quiere contactaros, ¿por qué medio pues puede hacerlo? Alguien que quiera hacer, pues bueno, volver a jugar, hacer alguno de vuestros talleres, ¿por dónde soléis, bueno, dónde podemos encontraros?
Pues realmente podéis encontrarnos tanto en nuestra página web, que se llama así de corroncorro.com, o si no, juegos tradicionales de Corro en Corro. Y normalmente también utilizamos tanto nuestro mail, que también es el mismo, de corroncorro@gmail.com, y el Instagram, que es de Corro en Corro. Es verdad que el Instagram vamos poquito a poco, porque como somos muy presenciales, lo digital nos cuesta, ¿no? Siempre hay barreras. Pero bueno, que quien le apetezca colaborar, participar, encantadas estaremos de escucharle y de adaptarlo también, ¿no? Porque parte del proceso no es llevar un formato o un producto o un servicio hecho, sino aprender con la persona que nos lo pida, adaptarlo a las condiciones que quiera, al territorio y ver qué posibles cosas podemos hacer para que eso se quede ahí una vez que nosotras nos vayamos, ¿no? Qué bien. Vamos a por la pregunta final de cierre. Si tuvierais que dejarle a la gente una sola recomendación para volver a jugar, ¿cuál sería? Yo creo que se juega muy bien cuando te desinhibes, ¿no? Como que quizá, y también el juego te ayuda a esa desinhibición, ¿no? Como que creo que una parte importante es soltar hasta tu propia identidad un poco y Ujú, jugar. ujú. Sí, y preguntarte qué disfrutaba yo cuando era pequeño o pequeña. Qué es lo que más me gustaba, qué es lo que más me movía. Pues a lo mejor, como ha dicho Jorge, ¿no? Que se le ha iluminado la cara cuando ha dicho lo de los tazos. Jorge, tienes que recuperar ese Sí, sí. hábito. Sácate un tazo un día La verdad que sí. porque nos cambia. En cuanto conectamos con esa parte, esa niñez y ese elemento, muchas veces nos cambia, nos cambia. Totalmente. Vamos. Muy bien. Hoy nos vamos con una idea clara. Los adultos también jugamos, y no por nostalgia, sino por salud, por vínculo, por comunidad. Porque cuando dejamos de jugar no solo perdemos un rato, perdemos plaza, perdemos cuerpo, perdemos mirada y nos quedamos cada uno en su pantalla, como decíamos antes, en su prisa, en su burbuja. Así que lo decimos alto, jugar no es infantil. Infantil es creer que la vida adulta solo va de aguantar. El juego es un derecho cotidiano, el de encontrarnos, reírnos, equivocarnos sin juicio y volver a empezar. Para terminar, queremos dejar un reto taburetero para todas aquellas personas que nos están escuchando e incluso añadimos también, o sea, nos añadimos en esta ecuación, vamos a intentar aplicárnoslo. Vamos a retaros a que dejéis dentro de vuestra semana 10 minutos para jugar, sin excusas, sin gasto y sin el qué dirán o esa vergüenza, ¿no?, que tenemos presente. Y si te da vergüenza, te planteamos la siguiente reflexión. Vuelve a conectar con aquel juego que te gustaba o que te hacía sentir bien cuando eras más pequeño. Vuelve a conectar con el te acuerdas de o que hablábamos antes, ¿no? Y pues sal, monta el juego en el parque, en la plaza, en tu casa, en el portal, en el bar o en el salón, donde quieras. Esto ha sido Tabureteo, el podcast de Taburete Social. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas Muchas gracias a gracias. vosotras. Un placer.